Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por demostrar su interés en esta iniciativa con vuestra presencia. En el 2013, cuando iniciamos este camino, batallábamos contra la instalación de un problema que para muchos era evidente, pero para algunos no, que era el problema de la seguridad. En el 2013 un poco nuestro mandato fue convencer de que este era un problema. Lamentablemente nos tenemos que conformar con poco. Como sociedad hemos avanzado en el sentido de que hoy ya no discutimos si este es o no un problema, pero queda un enorme camino por recorrer respecto a qué hacer frente a este problema. En Argentina aproximadamente 1 de cada 3 personas en los aglomerados urbanos del país en el último año sufrió un delito. Si bien en términos comparativos con el resto de América Latina no somos una sociedad violenta, estamos hablando de América Latina, es la sociedad más violenta del mundo, donde mayor tasa de homicidios hay en todo el mundo. Este es nuestro barrio. Bueno, comparándonos con este barrio, está bien, no tenemos los niveles de violencia que tienen los países andinos o Brasil o centroamericanos, pero tenemos la mayor tasa de robos y asaltos de toda la región. Y eso nos está indicando que lo que se roba es para algo, para después transformarlo en dinero. Esto es lo que nos está indicando que en Argentina tenemos mercados ilegales, es decir, mercados de bienes ilegales, como puede ser la droga, pero también de bienes legales que se comercializan en el mercado negro enorme, desde autopartes hasta violaciones de ley de marcas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso genera algo lineal, que es el miedo. Aproximadamente el 80% de la población argentina vive con miedo al delito. Si una experiencia singular o única respecto al delito cambia la vida de cualquiera de nosotros, imagínense ustedes aquellos que lo experimentan cotidianamente. Eso genera desconfianza para con el Estado, cinismo legal. Esto es, el Estado no existe en lo que hace a lo más importante que tengo para preservar, que es mi vida. Me la tengo que arreglar como yo pueda. Desconfianza y crítica hacia la clase política, desconfianza hacia la política. Desde el 83 hasta acá, todos los años, todas las décadas terminaron peor de las que comenzaron en materia de seguridad. Es decir, es algo evidente, está a los ojos, a la luz del día, frente a lo cual, en general, la política ha mirado para el costado. En general, la política ha tratado de hacer que hace, y en el mientras tanto, con un proceso constante, todas las décadas terminaron peor de la que comenzaron. Pero nosotros además, estos son hechos, y hoy por hoy en Argentina creo que todos podemos estar de acuerdo que estos son, en rasgos generales, los hechos que alimentan el problema. Pero nosotros a su vez tenemos una mirada respecto hacia ese problema y hacia esos hechos. Generalmente se habló de, por ejemplo, la pobreza y la desigualdad como generadora de delito. ¿No? A mayor nivel de desigualdad, mayor nivel de violencia, mayor nivel de pobreza o de desempleo en hombres jóvenes, por ejemplo, mayor nivel de robos y demás. Pero poca atención se le dio al proceso inverso, que es al que nosotros también le ponemos el acento, que es el delito como generador de pobreza y como generador de desigualdad. Cuando adquiere una sociedad determinado nivel de delito, ese nivel de delito que afecta desproporcionadamente más a determinados sectores, empieza a ser una fuente generadora de desigualdad y de pobreza. Por ejemplo, la familia que ya cansada de ver la violencia que hay en el barrio, que tiene miedo respecto a sus hijos adolescentes, que hacen en la calle durante ese barrio, o que denunciaron un búnker de venta de droga y por lo tanto los amenazaron y se tienen que mudar, tienen que malvender su único capital, que es su casa, irse a vivir a otro barrio, alquilar, o aquel que le robaron ya 14 veces en el último semestre y por lo tanto en un kiosco, en un supermercado, y la pérdida que genera cada robo le impacta a él en términos relativos mucho más de la que puede generar una cadena de supermercados, o aquellos comerciantes que tienen que contratar además un servicio de seguridad o de garita. Todo eso genera desigualdad y o pobreza en vastos sectores de nuestra población. Por eso es que llama la atención
la mirada regresiva en la negación del problema. El negacionismo de la seguridad que hemos tenido en los últimos años ha sido profundamente regresivo. Frente a eso, ¿qué ha hecho el Estado? Bueno, el Estado le ha mostrado, el Estado en Argentina en general, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires, le ha mostrado tres caras, creo yo, o lo sintetizo en las tres caras que el Estado le ha propuesto al problema de la seguridad en Argentina. La primera que se dijo, y es común a muchos sectores, que es la del Estado ausente, sí, sin duda. Si proyectamos la cantidad de delitos que efectivamente ocurren durante un año, consideramos la cantidad de arrestados sospechosos de cometer esos delitos, de los arrestados consideramos la cantidad de procesados, de los procesados la cantidad de elevaciones a juicio y de las elevaciones de juicio la cantidad de sentencias condenatorias, tenemos que en Argentina menos del 1% de los delitos que efectivamente ocurren tienen una sanción de prisión. En 100 delitos el Estado sanciona a 1. Eso es Estado ausente. Que como se distribuye el delito en Argentina, que afecta desproporcionadamente más a sectores más vulnerables, generalmente uno habla y dice, bueno, el Estado ausente lo vemos en las villas, por ejemplo. Sí, sin duda, el Estado no, en muchas de las villas no está presente como debiera estar o como está en el resto del ejido urbano. Pero tampoco el Estado está presente en el rectángulo que está entre Avenida Rivadavia, Leandro Nealem, Santa Fe y Carlos Pellegrini, donde está la City porteña, y donde no hay condena por delito económico, lavado de dinero, evasión tributaria, etcétera, etcétera. Ahí también el Estado está ausente. Telegrama para Panama Papers, ¿no? Entonces el Estado está ausente en la villa, pero también el Estado está ausente en la otra punta de la pirámide social. Y esa es una cara que el Estado le ha puesto o le ha ofrecido al problema de la seguridad. Por eso, entre otras cosas, una de las iniciativas que mayor atención le hemos puesto ha sido la de víctimas, la reparación a las víctimas. El Estado estar presente, al menos mitigando uno de los aspectos que genera el drama de la inseguridad, que son las víctimas. Es el problema en carne y hueso. La segunda cara que el Estado le ha propuesto al problema de la seguridad es la del Estado bobo. El Estado ausente, pero también el Estado bobo. Y digo el Estado bobo, el Estado incapaz de perseguir modalidades medianamente organizadas de delito. Y medianamente organizadas, digo, las barra bravas hace 20 años, 15 años, eran barra bravas, más o menos, hinchas más o menos caracterizados. Hoy son organizaciones estructuradas para proveer bienes o servicios ilícitos alrededor de un estadio de fútbol. Por eso la violencia ya no es entre barra bravas, sino intra barra bravas, porque es por el negocio. Bueno, frente a eso el Estado, gracias. Ya no digo el mercado de drogas, que es el que con la mayor complejidad y volumen de negocio genera. Pero frente al delito más o menos organizado, el Estado logra arrestar, juzgar y condenar a lo que se lleva por delante. Y por eso cuando vemos quienes están condenados por narcotráfico en Argentina, el 90% de los casos son condenas de 4 años por narcomenudeo o mula. Lo que se lleva por delante el Estado, digamos, la causa que se tramita, el delito infragante y la causa que se tramita rápidamente con un allanamiento, un par de pruebas y la condena. Entonces el Estado ausente, pero también el Estado bobo. Y la tercera cara ha sido el Estado cómplice. El Estado que en lugar de perseguir el delito, lo patrocina o se asocia, le extrae rentas de ese delito. Generalmente se habló de la corrupción policial como el principal aspecto de este problema. Sí, sin duda, no vamos a descubrir los problemas de integridad que tienen nuestras fuerzas de seguridad, pero creo que gracias a Dios se ha dado a conocer muchísimos otros casos, en otras partes, inclusive en otros puntos del país, en donde excede por mucho la corrupción policial. No se agota en la corrupción policial. Sería mucho más fácil si se agotase en la corrupción policial el problema de la complicidad del Estado con el delito. Por eso es que estas tres caras del Estado que necesitamos cambiar para dar cuenta del problema de la seguridad no se solucionan con un conjunto de medidas.
Hemos estado asistiendo en el último año a un conjunto de medidas anunciadas, anuncios de medidas, y la verdad que una medida vale lo que su estrategia, esto es la estrategia la que le da el valor a la medida y no al revés. Y por eso un gobierno no puede ser una agencia de marketing, como antes no podía ser una productora de espectáculos. Ni una productora de espectáculos ni una agencia de marketing. Una acción de gobierno es unir directo a las cosas. Y en temas de seguridad, unir directo a las cosas es algo extremadamente complejo, que lamentablemente no hay una receta, no hay seguridad llame ya. No hay capacidad de marcar un teléfono y tener un conjunto de medidas que, no, lamentablemente no lo hay, y eso significa que se requiere una estrategia y un plan. Y una estrategia y un plan requiere una conducción, una visión y un conjunto de medidas que nos digan en el corto, mediano y largo plazo cómo vamos a revertir del estado ausente al estado presente, cómo vamos a revertir del estado bobo al estado inteligente y cómo vamos a revertir del estado cómplice al estado justo y transparente. Entonces, un estado presente, un estado inteligente y un estado justo y transparente en materia de seguridad es el norte que de alguna manera ha animado nuestras propuestas y seguirán animando nuestras propuestas, porque es eso lo que creemos le debemos a nuestra gente, y es esa la responsabilidad que tenemos, más allá de lo que digan, la responsabilidad que tenemos y que asumimos a partir del lugar que la sociedad nos ha colocado. Muchas gracias.